El Museo del Louvre es sin duda uno de los museos más impresionantes, así como uno de los más grandes y quizás el más visitado del mundo, junto al famoso British Museum. Este museo lo podemos encontrar en la famosa ciudad de París, en Francia. En el vídeo de hoy te vamos a dar algunos consejos o tips para que puedas realizar tu visita cómodamente. Además, como siempre en la descripción del vídeo os dejamos los enlaces para que puedas realizar tus respectivas reservas. Mientras tanto, a lo largo del vídeo también os iremos mostrando las partes más importantes de este museo. Con anterioridad hemos visitado otros museos como serían el Museo d'Orsay también en París, pero cuando nos planteamos visitar el Museo del Louvre, sin duda nos surge una pregunta dada pues la inmensidad de este museo. ¿Cuáles son esas obras que no me debo perder? Pues en este vídeo te vamos a tratar este tipo de cuestiones para que puedas aprovechar tu visita al máximo. La colección del Museo del Louvre está distribuida ni más ni menos que en 5 plantas, con 3 salas, las cuales se encuentran entrelazadas entre sí. En su interior podemos encontrar hasta 380.000 objetos y 35.000 obras de arte, distribuidas a su vez en 8 departamentos. Para llegar a este museo la verdad es que no tiene pérdida ninguna, porque a cualquier persona que le preguntes en la ciudad de París dónde está el Museo del Louvre te va a saber decir dónde. Y si no, si optas por ir en metro, que sepas que tiene su propia parada. Para que sea más cómodo moverte por este museo, en la entrada suelen tener unos mapas gratuitos. Con estos mapas te aparecen las obras más importantes y te aparecen señaladas. Además te aparece la sala o departamento en la que la puedes encontrar. De todas formas, yo te aconsejo que entres en la página oficial, descargues este mapa, es gratuito, lo tenéis en PDF, y desde casa ya vayáis marcando cuál os interesa y que entréis en el museo ya con un plan establecido. Porque si no, una vez allí os vais a volver locos. ¿Y por qué digo esto? Es porque este museo es inmenso. No vas a ser capaz de verlo ni en un día, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Por lo que te aconsejo que le dediques tiempo previo a analizar todas las obras o las obras quizás más importantes de ese museo en las que estás interesado en invertir tu tiempo. En cuanto a la entrada, tiene un coste de 17 € la entrada general, pero sí que es cierto que hay algunas excepciones que ya hemos mencionado en vídeos anteriores, pero que vuelvo a repetir. Si eres residente de un país de la Unión Europea y menor de 26 años, puedes entrar de forma totalmente gratuita, así como si eres menor de 18 años, desempleado o coincide que es la fiesta nacional. En todos estos casos podrás entrar de forma totalmente gratuita, pero siempre adquiriendo la entrada anticipada a través de la página web oficial. Además, visitar las páginas web de este museo y de cualquier otro que vayamos a visitar puede ser realmente útil, sobre todo para el tema del horario. Los museos en Francia cierran súper pronto. Este en concreto abre a las 9 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, y el día de descanso es el martes. Que sepáis que este museo también os da la opción, y la tenéis en la página web disponible, de visita guiada, pero esta solo se encuentra en inglés y en francés. Es por eso que yo opté por una visita guiada, pero la cogí con una empresa externa en habla hispana.
y la verdad que estuvo muy bien, tuvo una duración aproximada de 2 horas y nos fueron llevando por las obras más significativas. Además, una vez finalizado el tour, tú tienes derecho a quedarte en el museo todo el tiempo que tú quieras, hasta la hora de cierre, es decir, que puedes visitar todas las salas que te venga en gana. Los enlaces a estos tours en habla hispana os las dejo en la descripción del vídeo, así como la página oficial para que podáis echar un vistazo en caso de cualquier duda. Además, este museo en concreto, aunque yo suelo aplicarlo para todos, se aconseja ir con muchísimo tiempo, ya no solo para las colas de acceso, sino por los controles de seguridad. Cabe destacar que a este museo no se puede entrar con comida, pero sí con bebida. Dejan realizar fotografías y vídeos siempre y cuando no utilices flash ni palos selfies. Y un dato importante y a tener en cuenta es que la temperatura en el museo es bastante elevada. Es por ello que se aconseja que nuestras pertenencias como abrigos o ropa que nos pueda estorbar se dejen en las taquillas que están en la entrada, las cuales son completamente gratuitas. Eso sí, no se aconseja dejar pertenencias de valor como serían carteras o teléfonos móviles, dado que el museo en caso de robo no se hace responsable. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, la visita al Museo del Louvre, esa parada obligatoria en París, un museo que recibe millones de visitantes al año. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y sobre todo, muy importante para ayudarnos entre todos, si se me ha olvidado algún detalle importante, déjalo en los comentarios para ayudarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.